Ahora entiendo de dónde viene la inquietud de Eli. Sí, justamente ahí está. Fíjense, miren, incluso para pensar la temporalización en el proyecto, no han detallado en la temporalización qué harían en concreto en cada clase, ¿sí? Eso sería del orden del plan de clases como los que hicimos en el trabajo práctico número 3, ¿no? Bueno, en este caso en el proyecto lo que estarían comunicando es cómo se llevaría a cabo la evaluación de ese proyecto al cierre del bimestre, que como tal, y teniendo en cuenta que se debe evaluar aquello que se comunica que se va a enseñar y demás, tiene que estar en relación con la intencionalidad bimestral. El plan de clases sería de los documentos que diseñamos previo a las instancias de clase, aquello que especifica los encuentros que vamos a tener con cada uno de los grupos, cada uno de los días que forman parte de esta temporalización. ¿Sí? Ahora entiendo de dónde viene, Eli, Claro, esa era mi duda, porque no entendía muy bien la diferencia que había entre situación evaluativa y plan de clase, porque la- justamente yo en mi TFI de prácticas uno, ahora por lo que me estás comentando, hice un plan de clases, planteé un plan de clases en esa situación evaluativa. Entonces no entendía cuál era la diferencia. sí. Bueno, miren, ahí tenemos también para pensar cuestiones que tienen que ver con estos documentos previos que diseñamos a las clases, ¿no? Y esta diferencia entre el diseño y las situaciones reales. Obviamente, al principio, imagínense que el proyecto es del orden de lo que eh, armamos incluso hasta antes de dar la primera clase, antes de encontrarnos con los estudiantes y las estudiantes en la primera clase. Entonces, difícilmente podamos en ese documento establecer en concreto qué vamos a ir haciendo clase por clase, clase por clase. Sin embargo, por la misma concepción de proyecto, requiere de que comuniquemos cómo evaluaríamos esta propuesta que hemos diseñado, ¿sí? Porque el proyecto lo requiere. Es un documento que implica que diseñemos y comuniquemos cómo lo evaluaríamos, ¿sí? Y entonces esa situación, esas variables y esos indicadores estarían permitiendo dar a conocer, comunicar cómo evaluaríamos. El plan de clase sería, si se quiere, por decirlo de algún modo, el detalle o esta guía que organizaría las consignas que haríamos, que nos permitiría pensar ya sí en el propósito específico de esa clase, el propósito que obviamente tiene como marco la intencionalidad bimestral, ¿no? Eh, por eso también la propuesta de que piensen esa situación de evaluación en el marco de la clase número 8 de este proyecto. Profe, una duda más que tengo, hay que hacerlo, o sea, yo pensé que hay que hacerlo en base a la ficha de cátedra 2, ¿no? Con el cuadrito. Ah, Sí, bien. exactamente, exactamente. ¿Sí? Intencionalidad bimestral, propósito, tema y todo el detalle de cómo llevarían a cabo esa clase. Y el Profe, tema, si dice, a mí me tocó, por ejemplo, un tema que dice evaluación solamente. Ponele. Sí. Se lo dejo, o yo en el punto anterior, donde puse el tema de los criterios y los temas, o por ahí lo considero que no está bien, no tengo que aclararlo, pongo evaluación así como está. Bueno, Por ejemplo, fíjense, ahí yo quizás le puedo ayudar a Facu. Por ejemplo, en la situación evaluativa que a mí me tocó, en la temporalización dice evaluación, pero él en el proyecto que me tocó decía que va a trabajar en circuitos. Creo que ahí está que esto que decían del partido, ese es el tema, el partido, y después uno va viendo que, a mí, por ejemplo, en mi en el proyecto dice circuito, que va a trabajar una situación evaluativa en circuitos. bien, habría que ver qué contenidos va a estar poniendo en juego ahí, qué temas va a estar trabajando, si el circuito va a tener que ver con técnicas, si el circuito va a tener que ver con situaciones que requieran de lo táctico, situaciones que requieran de instancias donde se ponga en juego lo defensivo o se ponga en juego
situaciones de ataque, ¿sí? Ahí es donde van a encontrar los temas que se van a estar evaluando, ¿sí? Y desde ahí es de donde deberíamos leer las variables y los indicadores que están propuestos para esa situación de evaluación. Digo, el circuito es la propuesta. Habría que ver, según las variables y los indicadores, qué se estaría observando de cada una de las estaciones del circuito, ¿sí? Y en el caso de que no haya variables e indicadores, de que no haya instrumento de registro en el plan de clases, tienen que diseñarlos y tienen que ubicar cuáles serían esas variables, esos indicadores y el instrumento de registro, Claro, ¿sí? yo iba a preguntarte eso. Además del plan de clase, deberíamos de también indicar los indicadores, poner variables, poner el instrumento de evaluación. Exactamente, ¿sí? Fíjense que el punto 4 dice, según, de acuerdo a la evaluación que usted realizó en el punto 3, vieron que decíamos, todo lo que hayan desarrollado en el punto 3 les va a dar muchísima letra para que puedan hacer el punto 4 y es lo que les va a permitir armar este plan de clases. Dice, diseñe el plan de clases que considere correspondiente, enuncie variables e indicadores a tener en cuenta en el proceso evaluativo y el instrumento de registro, ¿sí? En el plan de clases tienen que estar presentes esas tres cosas, variables y los indicadores para cada una de esas variables y el instrumento de registro. Teniendo en cuenta esta nota, que es lo que veníamos mencionando, puede modificarse o no la idea original del proyecto de enseñanza bimestral asignado, siempre y cuando sea acorde con lo que han analizado en el punto 3, ¿sí? Si en el punto 3 está todo justificado como que sí, hay adecuación, hay correspondencia, es viable, bla, 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 pero el plan de clases es completamente distinto a lo que el proyecto propone, ahí hay algo que en primer lugar hace ruido, digo, porque no se condice la evaluación que hicieron para después armar el plan de clases. Si lo que han analizado en el punto 3 da la pauta de que hay cosas que deberían revisarse, entonces es lógico que en el punto 4, en el plan de clases, por ejemplo, aparezcan otras variables, otros indicadores. Y yo no me voy a preguntar, ¿por qué hay otras variables, otros indicadores? Ya está respondido en el punto 3 eso. ¿Sí? Cuando desarrollaron el ítem que hace referencia a las variables y a los indicadores. ¿Sí? O sea, la A y la B estarían juntas, digamos. Exactamente, sí. Listo. Sí, tienen que aparecer claros, ¿sí? Bien identificables las variables, los indicadores y el instrumento de registro. Por eso son dos puntos aparte, ¿sí? Deben enunciar las variables, los indicadores y el instrumento de registro y diseñar el plan de clase. Profe, nosotros podemos, si está bien, tomar lo que está y completarlo. Darle formato de plan de clase. Sí. O sea, estructurarlo dentro del cuadrito, digamos así. Exactamente, y dentro de todas las consignas que vayan a dar en esa clase particular, en esa clase puntual. Sí, Ana. Okay. E insisto, si el análisis que hiciste en el punto 3 y la justificación que fuiste haciendo va de la mano de que esta evaluación que se propone para el proyecto, en este proyecto bimestral, se adecua, es coherente, se corresponde y demás, es lógico que en el diseño, en el plan de clase que diseñes, esté tomado tal cual la situación, las variables, los indicadores y el instrumento de registro. Vos lo que vas a hacer es organizarlo en el formato de una clase y especificar cómo implementarías esa situación. Insisto, que puedas contar cómo organizarías a los estudiantes y a las estudiantes, cómo registrarías los datos. Las estrategias pedagógicas que están en torno a lo que el plan de clase propone. Eso es lo que habría que especificar. Exactamente, todos los recursos, los procedimientos, todo lo que llevarías a cabo y comentar justamente esto, cómo pondría en juego el instrumento de registro, cómo organizaría a los estudiantes y demás, y todo eso que fuimos mencionando. Claro que sí, Ana. ¿Los criterios de evaluación, profe, se ponen también o no? ¿A tener en cuenta?
Tengan en cuenta que el proyecto lo que solicita es variables e indicadores, ¿sí? Las variables hacen referencia a estos temas que se van a evaluar, los indicadores específicamente a lo que vamos a mirar de cada una de esas variables, ¿sí? Que Bien. pueden ser más de uno. Sí, O sea, por supuesto. por cada variable puede haber más de un indicador. Sí, por supuesto. Ahí podrían hacer esa mirada, ¿sí? De ver los indicadores y las variables, si todas las variables tienen indicadores, si se pueden identificar para cada indicador una variable, ¿sí? Eso es algo que... Una duda de cómo redactar el indicador, porque cuando corregimos el trabajo número 2, en el PDF ese que subieron, estaban redactados los indicadores con el alumno, por ejemplo, había uno que decía el alumno intercepta la pelota. Y en prácticas 1, la profesora que yo tuve nos dijo que los indicadores los redactemos en forma de pregunta. El alumno logró interceptar la pelota, o algo así. ¿Cómo los redactamos? ¿O es lo mismo? En el proyecto lo que ustedes sería importante que miren es si el indicador está contando específicamente qué se va a mirar de la variable, ¿sí? Por ejemplo, si intercepta la pelota, ¿sí? Y la variable es, puede ser una variable que tenga que ver con lo defensivo, puede ser una variable, digo, a observar en principio esto, si para la variable hay indicadores. Después, en el sentido de cómo está enunciado el indicador, no se mareen ahí, ¿sí? Si el indicador es claro y menciona específicamente lo que se va a mirar de esa variable, estaría bien lo que está planteado, ¿sí? Obviamente, dentro de lo que es la pregunta, organiza y orienta la mirada, ¿sí? Ustedes lo que podrían hacer incluso si les resulta más funcional, Lucrecia, es trasladar ese indicador a formato de pregunta, ¿sí? Porque eso después obviamente te va a dar la pauta de poder diseñar las consignas que vaya a armar en el plan de clases, ¿sí? Okay. Y en el plan de clases, sí, se puede, como dijeron que había que poner la intencionalidad educativa, la bimestral y la general, esas no se pueden cambiar, quedan como están. Bien, en el plan de clases la que debe estar presente es la intencionalidad bimestral, ¿sí? Porque es la que es específica del proyecto y es obviamente la que ha tenido en cuenta la intencionalidad general para después poder sentar postura en relación a contenidos que se vayan a enseñar y la intención que se vaya a tener de esa intencionalidad. La intencionalidad es la del proyecto, ¿sí? Bien, No sería necesario modificarla, porque justamente la intencionalidad es algo así como lo que identifica, la intencionalidad bimestral es lo que identifica el proyecto, ¿sí? Es lo que organiza todo lo que se vaya a poner en juego en el marco de ese proyecto. Entonces, la intencionalidad bimestral es la que se está comunicando ahí en ese proyecto que se les ha asignado. Y en el caso que no haya indicadores, los podemos poner nosotros. Sí, claro que sí. Claro, porque el mío, por ejemplo, se confunde con como dije, se confunde criterios, se confunde indicadores y se confunde variables. Entonces, como que no queda claro. Y en el plan de clase que proponga, puedo plasmar la diferencia ahí. O sea, puedo utilizar lo que está, pero haciendo esas salvedades, haciendo esa diferencia entre criterio, variable e indicador. Exactamente, ¿sí? Ya Ok. seguramente, Eli, cuando vayas a hacer el desarrollo del punto 3, cuando evalúes lo que refiere al punto E, vayas a mencionar algo de esto de los criterios, las variables y los indicadores que están presentes. Entonces, después cuando vayas a diseñar el plan de clase, en este ítem, enuncie variables e indicadores, vas a diseñarlos, ya sea porque no están o ya sea que porque no se corresponden, ¿sí? Porque además si estamos hablando de que este plan de clases tiene este carácter de poder implementar, de poder poner en juego la situación de evaluación, tiene que ser de la mano de variables e indicadores que son los que van a comunicar que se van a observar, tienen que estar presentes. Y entonces, si no están en el proyecto,
deben aparecer diseñados por ustedes en el plan de clase. Y si sí están en el proyecto, va a depender de la mirada que hayan hecho y de la evaluación que hayan hecho en el punto anterior. ¿Sí? Por eso Perfecto, aparece entendés. en el punto B. Profe, te hago otra pregunta que no tiene nada que ver. Sí. ¿Tenemos aprobados los trabajos que hicimos antes? Como para saber si lo que hicimos está bien. Sí, los trabajos que hicimos antes obviamente tienen un recorrido sobre la cursada y van sobre todo esto que estuvimos charlando hoy y demás. De todos modos, obviamente están ahí a mano todos los recursos que hemos estado utilizando. Dudas que tengan, por supuesto que al respecto pueden seguir consultándolas. Y sobre todo sobre lo específico de ese proyecto que les ha tocado, porque obviamente acá estamos haciendo una mirada general sobre las consignas, y obviamente que el proyecto en particular que les haya tocado puede que despierte algún tipo de duda en particular. Las dudas que son más del orden de lo individual, las podemos seguir analizando, las podemos seguir intercambiando, ¿sí? En el recorrido de los Zoom de esta semana o a través del campus, ¿sí? Buenísimo, profe. Muchísimas gracias por todas las herramientas. No, por favor, al contrario, era la intención de este encuentro. Yo quiero Entiendo que puedan preguntar por llegar qué, a salir más dudas, así que nos seguimos encontrando. Eli, no, quería preguntar por qué tomaron justamente la evaluación para que nosotros evaluemos la evaluación y no, por ejemplo, la fundamentación, que me parece, a mí me resulta mucho más importante tener una buena fundamentación porque es de donde vamos a partir para poder proponer una propuesta de clase, vamos a partir desde nuestro posicionamiento teórico y nuestro posicionamiento con respecto a la institución, eh, va a salir todo después en nuestra propuesta. sí, Porque porque justo justo la evaluación. porque es ahí donde podríamos, si se quiere, recuperar muchas de las cosas que fuimos analizando, ¿sí? Porque hay cuestiones que hacen a poder revisar esa situación de evaluación en relación a la fundamentación, por ejemplo, y la fundamentación tiene mucho de los lineamientos institucionales. La situación de evaluación también nos permite pensar en la instancia del plan de clase y poder analizar cuestiones que tienen que ver en cómo organizar, ¿sí? Fíjense que salió esto de, bueno, la temporalización, ¿qué pongo en la temporalización? ¿Qué tema pongo en la temporalización? ¿Qué implica tener una intencionalidad sobre una clase? ¿Qué implica tener un tema? Y es justamente el cierre del proyecto. La evaluación permite pensar en el cierre del proyecto y hasta incluso, si se quiere también, es el punto de partida desde donde podemos analizar desde un marco teórico incluso lo que implica la práctica de evaluación, ¿sí? De la mano de lo que implica la intencionalidad para enseñar, de la mano de lo que implica la práctica de enseñanza, ¿sí? Es de donde hemos ido encontrando en el recorrido de toda la cursada un aspecto del proyecto que, si se quiere, no habíamos abordado en profundidad con una propuesta concreta, como es este caso, ¿sí? Y que nos permite seguir trabajando sobre todas las instancias previas que estuvimos analizando, ¿sí? Es desde ahí. Todos los cuatrimestres hemos ido planteando distintas propuestas sobre el trabajo final. Y nos pareció interesante poder avanzar sobre el proyecto y lo que implica el proyecto, tomando en particular la situación de evaluación, porque además es algo que ha generado muchas inquietudes en cómo la diseño, en cómo la pienso, en qué implica en el marco de un proyecto evaluar y diseñar una evaluación, ¿sí? Fíjense que muchas de las preguntas que fueron haciendo hoy también tuvieron que ver con eso, ¿sí? Y nos ha servido como para ir pensando otras cosas. Así que bueno, desde ahí es que ha surgido esta propuesta. Porque además va de la mano también de que pensemos que implica evaluar, en este caso, un Sí, proyecto. por eso ¿Sí? mismo me pareció, digo, que quizás hubiese estado también piola proponer desde la fundamentación, porque digo, es ahí donde también se pone en juego mucho de lo que estamos
de lo que fuimos viendo durante la cursada y el posicionamiento que uno tiene con respecto a la enseñanza. Totalmente. Y la Creo que fue, evaluación va, a mí creo que por lo menos en el proyecto que me ha tocado a mí, la fundamentación es un párrafo y no más. Me parece que ahí hay que darle un poco más de bolilla más que a la evaluación, digo, porque ahí no se refleja nada de esa fundamentación, no se refleja el posicionamiento que tiene el docente, no se refleja nada, básicamente. Entonces, nada, qué sé yo. sí, sí, Son bueno, posicionamientos que yo tengo con respecto a la evaluación también, digo, es ¿no? que precisamente la propuesta de la evaluación tiene que ver con pensarla en el marco del proyecto, ¿no? Y desde poder justamente pensar en el posicionamiento que se tiene para este proyecto y de cómo se está pensando, es como luego se va a pensar la temporalización, es como luego se va a pensar la evaluación. Entonces, poder desde ahí hacer estos análisis es parte, justamente es parte de la propuesta del trabajo, ¿sí? Y claramente que ahí la fundamentación tiene mucha letra, ¿sí? Por eso insistimos con esto de que no recorten la mirada sobre la evaluación, sino que hagan el análisis de todo el proyecto, porque en el marco de todo el proyecto es de donde van a poder analizar esa evaluación, pudiendo ponerse los anteojos de ese proyecto en particular, ¿sí? Y hacer Si estos hay análisis coherencia, se que va a ver en la mencioné. evaluación. ¿Cómo, Ana? Sí. Perdón. No, que digo que si hay coherencia en el proyecto, lo que fundamentamos se tiene que ver en la evaluación también. O sea, es como evaluar sobre lo que ya fundamentamos, ¿no? No puede aparecer algo que no fundamentamos en la evaluación. Exactamente, y muchas veces en el modo de enseñar y en el modo de evaluar, lo que se está, desde el lugar de donde nos estamos posicionando, es desde donde después pensamos las propuestas, ¿sí? Entonces, precisamente, poder hacer este análisis del proyecto que menciona Nana y que menciona Eli, es lo que nos va a permitir analizar incluso qué implica posicionarse al diseñar una propuesta, No hay ¿sí? que tenerle miedo a la palabra evaluación tampoco, ¿no? Porque si está incluida dentro como decís vos, una fundamentación y tiene un recorrido y implica toda una serie de criterios y cosas que fuimos trabajando, no tiene que ser un momento como de crisis o que se vea como algo malo, ¿no? Es una instancia más de, como decimos nosotros acá en la materia, todo el recorrido que los alumnos también van haciendo, ¿no? Sí, Por lo tal, menos tal tengo cual, esa y digo, mirada. hay algo de eso, de cómo pensamos cada una de las prácticas, que hace que después podamos hacer lecturas sobre las propuestas que realizamos y podamos también, si se quiere, visibilizar cuáles son esos posicionamientos. Digo, hoy Facu mencionaba de un proyecto, por ejemplo, de un ejemplo en el cual se habla de la evaluación en proceso. Digo, bueno, ¿qué implica la evaluación en proceso? ¿Cuándo es en proceso? ¿Cuándo no es en proceso? ¿Qué tipo de propuesta tendría que implementar para ir de la mano de este posicionamiento que implica evaluar en proceso? Pues bien, si nos centramos en esta situación de evaluación, en las variables y en los indicadores, en el instrumento de registro que está propuesto, seguramente podemos analizar muchas de estas cuestiones que hacen a posicionamientos teóricos para enseñar, para evaluar, ¿sí? Digo, si el trabajo habilita a poder hacer estas miradas y a poder buscar estas coherencias entre todo este tipo de cuestiones que hacen a posicionamientos, a marcos teóricos para pensar una propuesta, Sí, porque a podemos veces decir que está listo el trabajo, ¿no? Más allá de lo que se ponga en concreto en cada una de las preguntas. lo que se tiene miedo es que generalmente cuando uno evalúa va a clasificar a las personas, ¿no? A los sujetos, a los alumnos, y bueno, todos tenemos una mirada cuando evaluamos y hay una cierta clasificación que es necesaria para acreditar los saberes, como nos pasa a nosotros también, ¿no? Pero tiene que estar porque tiene que haber un cierre, tiene que haber yo tengo que poder ver que ellos hayan aprendido lo que enseñé. Bueno, por lo menos esa es mi mirada con respecto a la evaluación, ¿no?
creo que en todos los órdenes de la vida nos pasa un poco. Estamos cuando hacemos un trabajo, cuando en muchos otros aspectos también nos pasa que somos sujetos a evaluar todo el tiempo, ¿no? Parte de la mirada crítica de cada uno también y el posicionamiento que cada uno tiene con respecto a lo que es la evaluación, ahí también se ve, ¿no? Justamente, poder hacernos estas preguntas de desde dónde estoy mirando, en este caso en particular la evaluación, que es el tema que nos está guiando el intercambio, es parte de poder analizar las prácticas de enseñanza, ¿sí? Por eso es la propuesta. Es otra de las instancias que hemos ido analizando a lo largo de la cursada y que es importante que las analicemos desde una mirada que implique revisar el posicionamiento teórico. Cuando digo revisar, no digo ver qué estoy pensando, ¿sí? Sino poder empezar a interpelar las teorías, poder empezar a analizar las teorías, poder empezar a revisar qué dicen las teorías en relación a la evaluación y cómo están puestas en juego, por ejemplo, en una propuesta, ¿sí? Porque parece que es una tontera y muchas veces nos cuesta o es difícil poder armar este ida y vuelta entre el posicionamiento que tenemos y las propuestas que implementamos, ¿sí? Requiere de análisis, requiere de reflexión, requiere que nos hagamos estas preguntas que hoy ustedes están mencionando, ¿sí? Y el proyecto en este caso, si se quiere, es la excusa para poder hacerlo, ¿sí? Y que al menos profe, nos yo lo también- preguntemos. Ay, perdóname. Sí, Facundo, No, sí que, Facu, no sé si... que también opino como vos y yo no es que critique, por ejemplo, en mi caso la evaluación, sino que por ahí pienso por ahí más en resignificarla desde el punto de vista de evaluar y no critico el hecho de evaluar saberes, sino que evaluar, si evaluar un chico, por ejemplo, en el handball se preocupe por ganar o por embocar la pelota en el arco, sino por ahí evaluar otro tipo de cosas y si grupalmente pueden resolver situaciones problemáticas, qué sé yo. Otro tipo de cuestiones que por ahí es más resignificar que pensar en evaluar aspectos técnicos o habilidades motoras básicas, específicas. Yo por ahí voy más en eso y por eso también decía hoy que pienso la evaluación más como un proceso y ir viendo ese tipo de cosas, va más en qué evaluar y qué sé yo. Yo por lo menos pienso en respetar lo que cada uno quiere evaluar. Yo tengo por ahí mi mirada y bueno, otra persona tendrá la suya. Pero me parece a mí como más importante evaluar ese tipo de cosas. A mí, qué sé yo, al momento qué sé yo, darle clases a futuros alumnos. Porque bueno, uno habla desde acá, desde este lugar y después cuando te vas a la clase, yo pienso que te encontrás con una situación completamente distinta y bueno, ahí me parece que vas a poner en juego todo lo que estamos hablando. Precisamente ahí es donde aparece esta posibilidad de hacerme la pregunta, o de hacernos la pregunta, ¿qué estaba pensando? Por ejemplo, por evaluación, y cuáles son las propuestas que llevo a las clases en relación con esto, ¿sí? Obviamente en este caso no tenemos esta posibilidad de contar con un grupo para ir analizando en situación de clase todas estas cuestiones, pero contamos con el proyecto como para analizarlas, ¿sí? Por eso digo, me resulta sumamente interesante y creo que es lo que nos ha transitado y lo que hemos tratado de poner en juego a lo largo de toda la cursada, porque estas son las prácticas de enseñanza, ¿sí? Profe, Más yo lo allá que de le quería... dictar una consigna en una clase, ¿no? Esto es parte de las prácticas de enseñanza. Andrés. Lo que quería sumarle antes de que nos vayamos es esto que, bueno, que decía Ana Laura, creo que la situación de evaluación, en realidad nosotros la estamos plasmando ahora en un trabajo porque no tenemos la posibilidad de hacerlo en un grupo y en la práctica in situ, pero entender a la evaluación también como una evaluación a partir de analizar las prácticas docentes. Creo que nosotros no tenemos que evaluar solamente mirando el condicionamiento de nuestros alumnos, sino también por qué los alumnos quizás adquirieron ciertos conocimientos o
qué de nuestra práctica docente hicimos, entre comillas, mal, o no pudimos abarcar nosotros mismos para que ellos pudieran aprender o adquirir ciertos conocimientos o ciertas partes de los contenidos. Creo que la práctica de la evaluación tiene que ver muchísimo con nosotros, con nuestra práctica docente. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene que ser un ida y vuelta entre la práctica y entre nuestro estudiante. Digo, totalmente. Ahí sí tiene sentido la evaluación, pero digo, a lo que iba era esto de por qué evaluar al final de un cuatrimestre, por qué evaluar al final de un periodo, si todo el tiempo o estamos pregonando esta cuestión de que la evaluación tenga que ser en proceso, tenga que evaluarse todo el tiempo la clase. Nada, eso es lo que a mí me Creo genera que un poco eso que vos de decís, contradicción. Eli, pasa que nosotros no lo llevamos a la práctica porque no estamos con un grupo in situ, digamos, tipo, no estamos justo en la escuela tratando. Creo que si nos posicionáramos a dar clases en la escuela, llevaríamos la evaluación de esa forma, como una evaluación en proceso, clase a clase, y que la evaluación quizás y al final de un bimestre tendría más que ver con un posicionamiento crítico hacia nuestras propias prácticas docentes y reevaluar cuál es nuestra situación y qué es lo que estamos haciendo bien o cuáles son las estrategias que deberíamos cambiar y por qué los alumnos aprenden o no aprenden ciertos contenidos. Creo que tiene que ver con eso y no con el señalar o calificar o enumerar los conocimientos que tienen los alumnos, porque en definitiva los que ponemos a disposición los contenidos y la enseñanza somos nosotros. Creo que tiene que ver bastante con eso. Y el tema de la evaluación del proceso creo que es algo que tenemos en claro todo, pero capaz que no se refleja o no lo vemos en nuestros trabajos porque no lo estamos haciendo, o sea, no tenemos la posibilidad de estar todos los días en una clase. Creo que una vez que nos podamos posicionar como docentes adelante de una clase, lo vamos a poder llevar en concreto, me parece. Eso lo haces clase por clase, porque si no, no podés avanzar. Vos te podés poner como proyecto a hacer una determinada cosa, pero si tus alumnos no lo aprenden, vos que vas a seguir los temas que pusiste, y o sea, tiene que haber como una coherencia en eso también. O sea, no podés avanzar si no aprendieron lo que, por más que lo hayas proyectado. O sea, totalmente, sí, creo que sí, parte de eso. Estuvimos analizando cuestiones que tienen que ver con lo estratégico, es porque justamente hay algo de la evaluación que está puesta en juego todo el tiempo para tomar decisiones a lo largo, ¿sí? Pensar también que el proyecto y el plan de clase son guías, no son lo que definen lo que va a suceder, ¿no? Y entonces, en el análisis que vayan a hacer de este proyecto, estas cuestiones son del orden de las que es interesante que miren y es a las que apunta el trabajo, ¿sí? Si el posicionamiento de este proyecto es que se va a evaluar en proceso, por ejemplo, por tomar el mismo ejemplo que vienen mencionando, pero en la situación de evaluación aparece un instrumento de registro donde se dice que se va a mirar cuestiones, determinadas variables y determinados indicadores para definir una nota, yo ahí me preguntaría, por ejemplo, si no hay un ruido en relación a esta idea de evaluar en proceso para que de repente aparezca la evaluación para definir una nota. Si se supone que fui evaluando durante todo el proceso, es porque ya tengo información de mis estudiantes. Sin embargo, el proyecto, por la característica que tiene, requiere de que al ser presentado se comunique cómo se evaluaría, ¿sí? Ahora, mi posicionamiento como profesora en relación a qué pienso sobre la enseñanza y qué pienso sobre la evaluación, implica que voy a ir observando, evaluando, tomando decisiones a lo largo de todo el recorrido de este proyecto. Y eso debería estar plasmado en la situación de evaluación al final, ¿sí? Por más que sea la del cierre, debería poder estar comunicado que mi mirada sobre la evaluación va a ser esta. Y ahí tendríamos que analizar entonces la coherencia que tiene ese proyecto en relación al posicionamiento que comunica y lo que se diseñó, ¿sí? Por eso también creemos que es interesante hacer la mirada sobre, en este caso puntual, la evaluación, porque nos permite precisamente hacer este tipo de análisis, ¿sí? Por eso digo, están orientadas en el análisis que están haciendo de los proyectos,
¿sí? Porque es precisamente desde ahí, desde donde van a encontrar datos para poder hacer el análisis. E insisto, tienen la posibilidad de justificar las respuestas, y en la justificación, que es bien desde lo que observaron y analizaron, es donde van a poder comunicar los porqué de esa evaluación que hicieron, ¿no? Y va a aparecer mucho de esto que están mencionando. Y como siempre hemos dicho, todo aquello que está fundamentado y está justificado difícilmente sea del orden de lo que no corresponde. Así que expláyense, escriban, analicen justamente todas estas cuestiones, que el trabajo va a estar impecable, por donde se lo mire, ¿sí? Que de esto también se trata. Bueno, hoy extendimos un poquito más la cursada, porque así veo que lo habían solicitado, que lo habían demandado incluso sin decirlo. Así que bueno, les agradezco también que estén ahí del otro lado. Queda esto grabado para que quienes obviamente tuvieron que irse a las 4 puedan contar con la grabación. Como siempre decimos, somos profes porque hay estudiantes, si no seríamos difícilmente podríamos ser profe, y en este caso difícilmente hubiese podido hacer este Zoom si no hubiesen estado del otro lado, así que bueno, por eso también el agradecimiento. Nos estamos hablando, estamos comunicándonos, cualquier cosa seguimos ahí en contacto a través de los Zoom que quedan esta semana, o a través del campus. No nos volveremos a encontrar, al menos en esta instancia de práctico, así que bueno, saludarlas y agradecerles, que tengan un buen cierre de cuatrimestre, un buen cierre de año, y todo lo que hemos ido charlando. Fue un placer tenerlos y tenerlas del otro lado. Gracias por el aguante, y sobre todo por ponerle tanto a estos encuentros sincrónicos. Así que bueno, nos estamos viendo. Gracias, Gracias, profe. profe. Abrazo grande. Muchas Hasta luego. Gracias a vos, profe. Cordial. Adiós. Muchas gracias. Chao, saludos.